Expo TV. Gracias por permanecer en sintonía en este programa especial sobre el 56 aniversario de la Revolución de Abril. Retomando la pregunta que le hacía César Dalmací, colega Andrés Fortunato, ¿qué papel jugó José Francisco Peña Gómez y Francisco Alberto Camaño Deñó en la revuelta del 65? Excelente. Cuando hablamos de Francisco Alberto Camaño Deñó, tenemos previamente que hablar del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que fue quien lo involucró, porque Fernández Domínguez es quien forma el movimiento Enriquillo en junio del 63, cuando él prevé que se va a derrocar el gobierno de Juan Bosch. Unos 3 meses antes. Sí, él involucra a Camaño. Camaño y él habían participado en la reposición del Consejo de Estado cuando se dio el golpe de Estado a ese consejo el 16 de enero del 1962, y los reponen Fernández Domínguez, Camaño y el mismo Wessing el 19 de enero, 3 días después. Ahí comenzaron ellos a dar pinino en favor de la patria, y cuando comienza la revolución, Camaño está involucrado ya en el movimiento. ¿Cuándo entra Camaño en acción? Él entra en acción cuando el general Salvador Montaz Guerrero... ¿Lluvere Montaz? No. El papá. Salvador, sí. Salvador Montaz. Ajá. Montaz Guerrero, que era ministro de Interior y Policía del gobierno del Triunvirato, cuando renuncia Donald Ríos a las 10 de la mañana del domingo 25, en menos de 24 horas del levantamiento militar, sí, pues entonces mandan a Hernando Ramírez, que era el encargado por Tomás Fernández Domínguez, que no estaba aquí, Rafael Tomás Fernández Domínguez, ordena a Camaño que vaya con tropas al palacio y la toma. Toma el palacio Camaño, y cuando... ¿Le ordena en qué condición? ¿De militar? De militar, ajá, coronel, okay, del movimiento. Correcto. Entonces llegan y ocupan el palacio. Cuando ocupan el palacio, inmediatamente llaman a los diputados del PRD para elegir a Molina Ureña como presidente de la República. Lo eligen y lo juramentan a las 2 de la tarde del domingo 25 de abril. Es decir, que en 24 horas ya había renunciado el gobierno del Triunvirato y habían juramentado un presidente hasta que llegara Juan Bosch. Pero resulta que los americanos no estaban de acuerdo con esa elección, porque eso era traer a Bosch. Ellos no querían a Bosch. Entonces plantean una junta militar. Esa junta militar fue rechazada por el equipo constitucionalista, pero presionó la embajada americana hasta que San Isidro bombardea entre las 3 y las 4 de la tarde del domingo. El 25. El 25 al palacio. Correcto, al otro día. Sí. José Francisco Peña Gómez ya había jugado un papel muy interesante, porque fue a la persona que el capitán Mario Peña Taveras llamó para dar a conocer el levantamiento militar del campamento 16 de agosto, en el cual fue apresada la jefatura de Estado Mayor en la cabeza del general Marco Rivera Cuesta. Peña Gómez llamó al pueblo, el pueblo se lanzó, y eso trajo como consecuencia que el Triunvirato renuncia y que se juramenta a Molina Ureña. O sea que los dos toman protagonismo desde el principio. La guerra civil que se comienza esa tarde del 25 de abril fue provocada por la intervención norteamericana en los asuntos internos del país. Y eso lo decimos no como un anti-yanqui X, sino como un defensor de nuestra nacionalidad. No, y además como un hecho histórico real. No, que es real. Ellos no pueden negarlo porque en los papeles desclasificados está inclusive cuando Elson Bunker, que fue la persona que vino a defender el papel de los Estados Unidos aquí, como embajador de los Estados Unidos ante la OEA, dice el 12 de octubre de 1983 que la cuestión dominicana de la revolución no era entre demócratas y comunistas, sino entre liberales y conservadores. Entonces ahí reconoció que el gobierno de Juan Bosch no era comunista. No era comunista y que se equivocaron los americanos. Así es. Entonces... Pero ya no podían echar para atrás. No, ya no podían. Por eso mandaron una comisión a donde Juan Bosch a negociar el retorno. Cuando Fernández Domínguez viene aquí, viene encargado por el profesor con una misión que era poner en vigencia la fórmula Guzmán, que Guzmán sustituyera a Camaño para que completara el periodo de Juan Bosch y que nombrara al gabinete
se reconociera la Constitución y nombrara 2 ministros de Balaguer. Pero cuando usted menciona a Guzmán, ¿se refiere a Guzmán Fernández? Antonio Guzmán Fernández, que había sido ministro de Agricultura del gobierno del profesor Juan Bosch en los 7 meses del gobierno. Entonces era un hombre de confianza y un hombre de la oligarquía dominicana, en los cuales los sectores internacionales y oligárquicos podían tener más confianza que en Juan Bosch. Eso hay que dejarlo claro. Entonces, Peña Gómez trabaja hasta el 27. El 27, después del bombardeo al Palacio, tanto Peña Gómez como Molina Ureña terminan asilándose brevemente. Luego sale Peña Gómez. Pero Camaño, que también se había asilado en la Embajada de El Salvador, sale al otro día porque lo va a buscar Montearache, su primo Claudio Camaño y otros grupos, y lo incorporan de nuevo a la ruta de la revolución. Camaño ya había sido nombrado ministro de la Fuerza Armada Constitucionalista por Molina Ureña. ¿Por qué? Porque el coronel Hernando Ramírez se vio afectado de hepatitis rápidamente. Entonces Camaño asume ese mandato. Cuando Camaño va al puente, va el ministro de la Fuerza Armada Constitucionalista. Cuando Camaño es juramentado el 4 de mayo de 1965, después de haber sido electo el día 3 por la Asamblea Nacional, Camaño era ministro de la Fuerza Armada Constitucionalista. Es decir, había jugado un papel determinante, porque el hecho de que haya una vacilación en un momento determinado en un hombre, eso no es óbice, no es argumento para juzgarlo. Así es. Los hombres y mujeres se juzgan por el resultado de su labor, porque todos tenemos un momento de debilidad en la vida. Si no, no somos fuertes, no somos Eso es humanos. así. Eso que usted acaba de narrar, me llega la pregunta, primero, ¿valió la pena la Revolución de Abril del año 1965? Y además, distinguido Andrés Fortunato, si valió la pena y cómo podemos hacer un símil con toda esa realidad histórica y el presente. Mira, lo primero que hay que saber es que de 1844 a 1965 transcurrieron 121 años. Que en esos 121 años solamente tuvimos 3 gobiernos que cumplieron el mandato para el cual fueron electos. Que fue en 1849 el gobierno de Buenaventura Báez, que duró hasta en 1853, 4 años, y le traspasó el mando a Pedro Santana. Después de ahí no hubo más traspaso de mando hasta que en el 1882 el padre Meriño le traspasa el mando a Ulises Heró. Y Ulises Heró le traspasa el mando entonces a Francisco Gregorio Villini. Después de ahí no hubo un traspaso de mando jamás que no fuera en dictadura. En democracia no lo hubo, hasta que en el 1978 Balaguer le traspasó el mando a Antonio Guzmán, después de todo lo que conocemos. Pero de 1965 a la fecha hemos tenido 56 años sin golpe de Estado. Todos los gobiernos que han sido electos han continuado. O sea, que valió la pena. Valió la pena la revolución constitucionalista. Pero además, ¿dónde ha estado la falla después de la revolución constitucionalista? Es en el hecho de que el liderazgo político dominicano no ha entendido que tiene que institucionalizar los partidos, porque de los partidos es que salen los hombres y mujeres que toman el poder del Estado. Y no puede haber un Estado transparente, democrático, honesto, si no hay partidos democráticos, transparentes y honestos. Por eso la Constitución de la República, en su artículo 216, plantea que el reconocimiento de los partidos es libre, pero con sujeción al mandato de la Constitución de la República, que establece que todos los partidos tienen que fundamentar su organización y funcionamiento en base al respeto a la democracia interna y la transparencia. Y que los partidos políticos tienen que preparar la vocación de servicio, la voluntad popular en los partidos políticos. ¿Para qué? Para que le sirvan al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de todo el país. Eso lo plantea la Constitución de la República en su artículo 216, numeral 3, que es refrendado por el artículo 34 de la Ley de Partidos 33-18, que plantea que el propósito de la educación política de un partido es crear
ciudadanos que tengan la voluntad de servir al país, que sean competentes en el manejo del Estado y que sean también preparados en términos patrióticos, de conocimiento patriótico. Un partido tiene que ser una escuela para la democracia. Sin embargo, en este país los partidos son atrapacheles. Son un grupo que se forma y se buscan personas con dinero para entonces el que más dinero tenga, comprarle la voluntad de entrega. No una a real conciencia y deseo de servir. Exactamente. Entonces la democracia nuestra de hoy no se corresponde con el sacrificio de abril de 1965, donde murieron en 4 meses. Del 24 de abril al 17 de julio, 2.850 civiles. La población civil pagó por una democracia, con sangre y sacrificio. 600 militares y combatientes constitucionalistas murieron en esos 4 meses, sin contar los otros. 500 soldados del grupo neotrujillista que combatió la revolución. 44 norteamericanos y 172 heridos en 4 meses. Bruce Palmer, que fue jefe de la misión norteamericana militar, plantea que más de 7,000 personas murieron en esa revolución. Ese sacrificio del pueblo dominicano, los partidos políticos no lo están honrando, como no han honrado los gobiernos tampoco. Pero, ¿y el ciudadano per se? Claro, el ciudadano per se va a depender de la política de los partidos. El ciudadano ha sido afectado porque los líderes políticos se alienaron, se correspondieron más con la política de Balaguer que con la política de Juan Bosch. La política de Juan Bosch era sacrificio. La política de Balaguer era ventajas desde el poder. El poder en democracia no es para tener ventajas individuales, sino colectiva. Oh, pero el artículo 75 es claro de la Constitución, en su numeral 6, cuando plantea que el papel del Estado es aplicar la racionalización del gasto público. No se puede gastar lo loco. Pero aquí ahora mismo nada más hay que ver que el Congreso de la República tiene más de 7,000 millones de pesos y un solo el Congreso y 4 ministerios, como por ejemplo el de la mujer tiene 808 millones, el de la juventud 717 millones, sumados son 1.500 millones, menos que los 2.200.000 y pico de pesos que tiene la Cámara de Senadores. O sea, los senadores tienen un presupuesto superior a 2 ministerios. Eso significa que no hay racionalización del gasto público. Pero además, el Congreso no fiscaliza y controla los gastos del Estado, como establece el artículo 246 de la Constitución de la República. Mire, eso es muy importante, esto es lo que estamos viviendo actual. Pero usted decía al inicio de la conversación con nosotros y con nuestros amables televidentes, ya nos queda muy poco tiempo, pero para mí es muy importante. Usted decía de que la primera intervención norteamericana en nuestro país provocó una serie de hechos hasta llegar al año 65 y de ahí en adelante, y que esos hechos provocaron a su vez un despertar de la conciencia del dominicano y un deseo de fortalecer la nacionalidad. ¿Cómo estamos hoy día con relación a ese despertar de esa conciencia? Mira, nos han vendado los ojos de nuevo. Ahora lo que prima es el dinero, no la conciencia política. En el año de 1963, cuando Bosch toma el poder, la República Dominicana era uno de los países más avanzados del mundo en materia de conciencia política. Cuando se le preguntaba a un dominicano, a un extranjero, ¿quién mató a ese hombre? No sabía. Cualquier país. Aquí no. Lo mató la maldita oligarquía, los malditos trujillistas, los americanos. ¿Quién mató a Sagrario Díaz? ¿Tú entiendes? ¿Tú te recuerdas de ese momento? Entonces... No, se puede decir la maldita policía. Ese era el eslogan. Ese era el eslogan. Sí. Sin embargo, hoy, la misma población, por vivir una sociedad anómica, es decir, sin reglas, sí, correcto, está matándose una con otra. Ahora mismo, inclusive, tenemos una policía que mata más gente que lo que mataban en la 40 prácticamente. Hoy
por política. Mire, es que estamos en tiempo, pero el profesor Juan Bosch, que asciende al poder en el año 63, ya estamos en tiempo, pero su partido, el que él creó, tanto el PRD como el PLD, han estado gobernando. ¿Cómo califica los 16 años del Partido de la Liberación Dominicana en el poder? ¿Y qué opinión ya en 30 segundos sobre el gobierno actual? Mira, Brevísimo. ética y moralmente, el PLD tiene 0. Se quemó. Se quemó. Ahora, el gobierno actual tiene un viso de posibilidades éticas cuando el presidente plantea a Luis Abinader en una entrevista que mientras él sea presidente, nadie estará por encima de la ley. Y ahí se parece a lo que nosotros planteamos, que para que este país se arregle, tiene que aplicarse la ley. Lo que hay que hacer es que se cumpla con la ley y punto. O sea que hay esperanza. Hay esperanza. Bueno, señores, 2 programas tenemos que hacer obligatoriamente. Estamos con en este tiempo. historiador militar, abogado, uno de los que participó, es combatiente constitucionalista. Y nosotros le damos las gracias al distinguido Andrés Fortunato por haber sacado este tiempo para que esa juventud que está viendo el espacio y aquellos adultos mayores que no recuerdan bien lo que ocurrió en el 65, pues hayan tenido la oportunidad de tener estos conocimientos. Tanto César Dalmací, gracias Reinaldo Mesa, que fue que gestionó esta reunión. Nuestro productor. Y solamente nos cuesta decir, hasta el próximo sábado, si Dios lo permite, donde estaremos de nuevo llevándole otro espacio más de Su Tiempo TV. Exhortarle que mantengan la sintonía con RNN Canal 27. Hasta la próxima.